Vamos a ver lo que es el tema de transformaciones en CSS. Tenemos 4 tipos de transformaciones. Tenemos Skew, que es como sesgado. Acá tenemos lo que es una representación gráfica de cómo sería. Tenemos lo que es este cuadrito un poco transparente, que sería cuando está en estado normal. Y el otro pues es cuando aplicamos lo que es la transformación Skew, que es como sesgado. Tenemos el Scale, que es escalar. Tenemos Rotate, que es rotar. Y tenemos Translate, que es trasladar, es como mover, por decirlo así. Las transformaciones se pueden hacer en 2D y en 3D. Cuando está en 2D, tenemos lo que es la manipulación de dos ejes, tanto el X como el Y. Y cuando es en 3D, podemos manipular Y, X y Z, los tres ejes. Entonces, esta es una representación gráfica. No quiere decir que exactamente sí funciona lo que son las transformaciones, pero vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces en este video vamos a comenzar con la transformación de Rotate, que es esta que tenemos acá. También podemos utilizar lo que es en 3D, lo que es la Rotate. Acá tenemos una representación gráfica de cómo se vería lo que es el elemento en sus tres ejes, pero también vamos a verlo en 2D. Entonces vamos a comenzar. Para este ejemplo tenemos preparado lo que es solamente una imagen. Acá la tengo yo. Le hemos agregado lo que es una clase llamada imagen y pues acá hemos aplicado un par de estilos. Si vemos esto en nuestro navegador, pues simplemente sería una imagen como esta que tenemos acá. Entonces vamos a ver acá toda la sintaxis de lo que es la transformación rotate. Pero antes de continuar, la sintaxis de las transformaciones es la siguiente. Escribimos la propiedad transform seguido de la transformación que queremos utilizar. En este caso va a ser rotate. También podríamos colocar, por ejemplo, transform skew, también transform scale, transform rotate, como ya lo vimos, y transform translate. Entonces, esa es la sintaxis de las transformaciones en CSS. Colocamos la propiedad transform seguida de la que queremos utilizar. Entonces acá vemos que tenemos lo que es la sintaxis, como les dije, de transform rotate. Tenemos en 2D y tenemos en 3D. Entonces cuando es en 2D simplemente va a girar en sentido de las agujas de reloj, o también en sentido contrario de las agujas de reloj. Cuando es en 3D pues ya es un poquito más compleja, donde manipulamos los tres ejes. Lo vamos a ver en un pequeño ejemplo. Y las unidades que podemos utilizar acá en transform rotate son grados, que se coloca deg. Tenemos giros, que es turn. Estas dos son las más utilizadas. Nosotros simplemente vamos a ver un pequeño ejemplo con estas dos. Y también tenemos gradianes y radianes. Esto simplemente lo coloqué acá para que sepamos que también se pueden utilizar este tipo de unidades de medida. También tenemos lo que es el origen de la transformación, que lo vamos a aplicar más adelante. Y las palabras clave que se utilizan acá pueden ser las que vemos acá. Ya sabemos top, left, bottom, right o center. Y también las unidades de medida podemos utilizarlas. Pero esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Entonces esta propiedad de transform origin, es decir, el origen de la transformación, se aplica a todas las transformaciones. Entonces para este ejemplo lo que vamos a hacer es aplicarle una transformación de rotate a esta imagen cuando pasemos el puntero del mouse por encima. Entonces, como tiene una clase llamada imagen, como lo vimos acá, lo que voy a hacer es hacer el selector correspondiente, punto imagen, dos puntos, hover. Y ahora sí vamos a aplicar lo que es la transformación rotate primero en 2D. Entonces colocamos acá transform y rotate. Y acá pues colocamos el ángulo, ya sean las unidades de medida que tenemos acá, que son grados, giros, gradianes o radianes. Entonces vamos a utilizar grados, que se utiliza con deg. Entonces, si yo le digo que va a girar, por ejemplo, 120 deg, es decir, 120 grados, lo va a hacer en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a recargar nuestro ejemplo para que veamos
que cuando colocamos el puntero del mouse, la imagen gira en sentido de las agujas de reloj 120 grados. Vamos a utilizar acá lo que son transiciones. Ya sabemos cómo se utilizan, ya lo vimos en video tutoriales anteriores. Vamos a utilizarla para que veamos el efecto un poquito más bonito. Entonces vamos a poner 0.4.3 segundos y la curva Bezier va a ser easy in-out. Entonces vamos a buscarla por acá. Acá la tenemos y listo. Entonces vamos a ver acá lo que es la transición un poco más suave. Vamos a recargar acá. Ahí lo tenemos. Vemos que gira en sentido de las agujas de reloj 120 grados, como lo hemos definido acá. Si colocamos números negativos, es decir, la rotación se va a hacer en sentido contrario a las agujas del reloj. Si colocamos acá el puntero, vemos que ha rotado, pero en sentido contrario. Vamos a ver la otra unidad que teníamos para poder utilizar lo que es rotate, que son giros. Se coloca turn. Entonces acá podemos ponerle a partir de 0, podemos ponerle por ejemplo 0 turn, que sería 0 giros. Entonces acá no se va a ver ningún cambio. Como vemos, pues no pasa nada. Si le colocamos por ejemplo 0.5, sería lo que es medio giro. Entonces si recargamos, vamos a ver que giró hasta la mitad, como lo vemos acá. Si le ponemos un turn, estamos diciéndole que va a hacer un giro en rotación. Vamos a ver. Y ahí lo tenemos. Como vemos, hizo un giro completo lo que es la imagen. Podemos colocarle también, si queremos, por poner un ejemplo, 5 turn, es decir, 5 giros. Si recargamos, vemos que da 5 giros o 5 vueltas, pero de una forma bastante rápida. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a dejarlo en, por ejemplo, 0.5 turn, es decir, medio giro. Y vamos a cambiar lo que es el transform origin, para que vean que aquí va a ser un poquito más diferente lo que es la transformación. Entonces colocamos transform-origin, que es el origen de la transformación. Por defecto viene en center, es decir, en el centro, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, si vemos, pues aquí no pasa nada, pero podemos modificarlo. En el eje X, es decir, en el eje horizontal, podemos utilizar left o right, y en el eje Y podemos utilizar top y bottom. O podemos colocarle center, que es el valor por default, como lo vemos acá. Por ejemplo, yo le voy a decir que en el eje X va a ser en la izquierda con left, y acá en el eje Y vamos a decirle que va a ser bottom, es decir, abajo. Entonces el punto de esta imagen o de esta transformación va a ser abajo izquierda, sería más o menos por acá. Entonces la imagen va a girar con respecto a este punto o a este origen que nosotros hemos definido. Si recargamos lo que hemos hecho, vamos a ver, como lo vemos acá, la animación es bastante diferente. Entonces de esa forma nosotros podemos modificar lo que es el transform origin, que es el origen de la transformación. También podemos utilizar lo que son unidades de medida, tanto en los dos ejes, pero podemos utilizar también palabras clave, como lo acabamos de ver. Entonces esto sería todo por parte de la transformación en 2D. Como lo acabamos de ver, vamos a pasar a ver lo que es la transformación rotate en 3D. Voy a dejar lo que es el valor por defecto acá para que veamos de mejor manera. Voy a colocarle center, y pues ya lo tenemos normal, como viene por defecto. Acá lo tenemos. Entonces acá voy a utilizar primero lo que es, voy a cerrar esta ventana acá de Sublime Text primero. Primero vamos a modificar lo que es la rotación en el eje X.
cuando nosotros definimos, acá vemos la sintaxis rotate X, rotate Y o rotate Z, estamos especificando un eje en específico. Entonces, desde el momento que nosotros lo definimos, estamos diciéndole que va a ser una transformación rotate en 3D. Entonces, como vemos acá, simplemente viene rotate cuando es en 2D, pero cuando es en 3D, simplemente utilizamos un eje en concreto. Entonces, vamos a decirle acá, por ejemplo, rotate X, y vamos a decirle que va a girar 45 grados. Vamos a ver esto acá. Vemos que aquí tenemos lo que es la animación. Vemos que en el eje X gira de esta forma. Si regresamos a la imagen que teníamos desde el inicio que les mostré, es esta de acá. Vemos que acá pues acá nos indica cómo es la rotación en el eje X. Y es igual como lo estamos viendo en nuestro ejemplo. Podemos decirle rotate Y para que rote en el eje X. Vamos a ponerle un poquito más, por ejemplo 70 grados. Recargamos y aquí lo vemos cómo se movería lo que es en el eje X. De igual forma lo tenemos como referencia en la imagen, y en el eje Z pues acá lo tenemos. En el eje Z pues es un poco parecido como lo teníamos en la rotación en 2D. Entonces si ponemos 70 grados, por ejemplo, vamos a ver que esta sería la rotación en el eje Z cuando utilizamos una transformación rotate en 3D. Entonces podemos combinar, si queremos, los tres ejes. Vamos a empezar acá. Por ejemplo, X, vamos a decirle 50 grados. Vamos a ver el cambio que tenemos. Ahí lo tenemos, 50 grados. Vamos a decirle rotate Y. Vamos a colocarle acá, por ejemplo, 120 grados. Ya tenemos dos ángulos o dos ejes y ahí lo vemos. Este sería más o menos el efecto que tenemos. Vamos a colocarle un poquitito más. Por ejemplo, 140. Recargamos y ahí lo tenemos. También podemos colocarle el del eje Z. Colocamos rotate Z. Y a este le vamos a decir, por ejemplo, 120 deg, es decir, 120 grados. Y de esta forma pues tendríamos esta animación como lo vemos acá. Entonces como que la imagen pues da vueltas como lo vemos. Entonces podemos modificar lo que es los tres ejes X, Y, Z para hacer la rotación en 3D. Como vemos acá la sintaxis pues es colocamos transform y colocamos los tres ejes, pero también podemos combinar lo que son las transformaciones, es decir, colocamos transform, podemos ponerle rotate, podemos ponerle skew y las otras que tenemos. Vamos a ver la imagen nuevamente. Entonces podemos utilizar transform y colocarle skew, scale, rotate y translate. Las cuatro podemos combinarlas o simplemente podemos utilizar una como lo que acabamos de ver. Entonces la combinación pues la vamos a ver más adelante cómo se hace. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Y en este primer video pues hemos visto cómo funciona lo que es la rotación en 2D y en 3D. Vimos las unidades que se pueden utilizar y también vimos cómo funciona lo que es la propiedad de Transform Origin. Y quiere decir el origen de la transformación, que se aplica a todas las transformaciones, es decir, Skew, Scale, Rotate y la otra que teníamos acá, que es Translate. Entonces, nos vemos hasta el próximo video tutorial.